Yo creo que este territorio tiene derecho a existir por sí mismo, digamos. O sea, yo creo realmente que la naturaleza tiene derechos. Este bosque también es un captador de carbono, ¿ya? Por lo tanto es un sumidero de carbono muy importante. Se ha estimado la cantidad de carbono que un bosque esclerófilo como este puede captar, y en ese sentido, sobre todo a nivel de espinos, son bosques de renovables que están creciendo, por lo tanto hay una capacidad aquí de reducir emisiones de carbono netas, y es mucho más que lo que puede generar cualquier plantación de árboles a nivel urbano. Todo lo que nosotros conocemos como bosque captura CO2, convierte el CO2 en oxígeno, y eso inevitablemente mejora la calidad del aire. De hecho, por eso siempre se piensa que al final existen incluso estándares acordados más o menos. No quiere decir que sean buenos o malos, pero que finalmente es algo que es reconocido. Finalmente el beneficio que tiene en la calidad del aire, la existencia simplemente de bosque, por esta transformación que hace de carbono, de dióxido de carbono a oxígeno. La capacidad de captar carbono de este bosque es mucho mayor que plantar árboles en la ciudad, y por otro lado no necesita ser regado. Estos árboles y por lo tanto estos bosques y por lo tanto este parque que tenemos aquí no tiene que ser regado, no necesita agua, ¿ya? Y está aquí disponible para ser disfrutado. Fuimos un grupo de personas que lo creamos porque sentimos la necesidad de tener un espacio para incidir con una mirada política que sea afín a nosotros, a ese grupo. Como colectivo, y a veces bromeamos con eso, como que tenemos la vocación de articular, ¿ya? Y de articularnos tanto a nivel local, como aquí en la precordillera, en Peñalolén, a nivel de toda la precordillera Santiago, como a nivel nacional, como con el Gualmapu y acá, como a nivel latinoamericano y a nivel global. Y ahí estamos trabajando, ¿no es cierto?, en muchas redes. En general no hacemos nada solos. Como hoy en día finalmente está planteado lo que es la política o cómo se plantea el modelo, estos espacios en sí mismos no tienen un resguardo como garantizado en el tiempo. Entonces, finalmente, ¿cómo nosotros generamos una incidencia en la política pública actual? Por ejemplo, ¿por qué esto no podría ser un parque natural? ¿Por qué no podría ser? Si ya existe una historia en el territorio, si ya existen lazos con las comunidades que vienen acá. ¿Por qué estamos pensando en un proyecto inmobiliario? ¿Por qué no estamos pensando en algo que pudiera, no sé, beneficiar a finalmente todas las personas, y no solamente las personas acá, los habitantes de Santiago que quisieran venir? La medida que podemos publicar, por ejemplo, para lo que siempre se necesitan recursos, ¿ya? Es difícil la autogestión de publicaciones que tengan un alcance importante. Está hecha en marco de un proyecto de educación ambiental. Esa es la línea, es por eso que está hecha, digamos, para hacer educación ambiental, para que con ella tú puedas adentrarte en este territorio y conocerlo. Por eso que la primera parte tiene después cuando la miren, tiene algunos artículos que son más generales, y después entras en la guía de especie por especie, ¿no? Que bueno, eso que tiene la guía, ¿no?, de hablar de cada especie, pero siempre lo importante para nosotros es que se entienda que esto es un sistema, digamos, que no es una sumatoria de especies, eso es un bosque, no es una sumatoria de árboles. A mí me costaba, por ejemplo, volver a encontrar como cuáles son las especies de acá. Y sin embargo acá tengo especies emblemáticas que podía encontrar fácilmente en este territorio. Entonces yo siento una herramienta educativa muy, muy buena, porque te hace fácil la identificación de especies, finalmente, y te genera como otro vínculo. Está la capacidad de ayudar a ventilar la cuenca de Santiago. Cumple un rol muy relevante a la hora de enfriar las corrientes que fluyen por el pie andino. Por lo tanto, ventilar. Y por otro lado, es un bosque que es de hoja perenne, ¿ya? Que no se cae en invierno, que es diferente a los bosques plantados o las plantaciones que hay en otras zonas, o incluso a nivel urbano cuando se ponen árboles que son nativos del hemisferio norte, que botan toda la hoja en invierno. Estos árboles están siempre con sus hojas vivas, ¿ya? Renovándose durante todo el año. Los desastres
que normalmente antes se le conocía como desastres naturales. Son realmente desastres socionaturales porque finalmente donde ocurre un desastre es donde está el ser humano. No vaya a escuchar, por ejemplo, el aluvión no sé cuánto que sucedió en un lugar donde no habite el ser humano, porque finalmente se considera que el ser humano está en riesgo. Entonces, en ese sentido, yo creo que esta zona, y específicamente acá que estamos parados, nos invita a hacer una reflexión finalmente de cómo decidimos habitar, cómo decidimos relacionarnos con la naturaleza. Somos entrenados para entender, para creer que efectivamente podemos vivir sin la naturaleza y que la vida no se reproduce en el seno de la naturaleza. La gente en la ciudad abre la llave y sale agua. ¿Te fijas? Entonces nos dicen a nosotros, oye, pero ustedes qué pena que se les acabe el agua, porque el agua de donde yo vivo viene de la quebrada, directamente. Eso es lo mismo, le digo, ¿de dónde crees que esa es la tuya? O sea, si no pagar una cuenta no significa que el agua se materializa en tu llave.